Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Permítanme por acá hago una prueba de sonido. Listo. Ok, listo muchachos, muy buenas tardes entonces para todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy comenzamos un poquito más tarde, estábamos resolviendo aquí unos problemas de conexión, pero bueno, ya está todo al día y vamos a comenzar con nuestra clase. Vamos a comenzar con un tema nuevo hoy, que sería lo relacionado con eh, los atributos de calidad. ¿Sí? Vamos a hablar de esa parte de los atributos de calidad para poder trabajar, para poder adelantar estas actividades. Importante, fundamental, ¿sí? Esta opción acá. Entonces, importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? ¿Y por qué es muy importante tener en cuenta toda esta parte de los atributos? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es, no sé, obligatorio, yo podría llamarlo, ¿cierto? ¿Por qué se hace tan importante esa, digamos, esta actividad? Resulta que al principio, con toda la parte ¿cómo se llama? De los requisitos funcionales, ¿cierto? Primero, cuando comenzó toda la parte del desarrollo del software, solo se le prestaba importancia ¿cómo se llama? A los atributos de calidad, ¿cierto? Solo se le prestaba atención a los requisitos funcionales. ¿Qué pasa? A medida de que el software avanzó, a medida que iba pasando todas esas cosas, se dieron cuenta que, ¿no? Que teníamos que mirar y teníamos que revisar otra cosa, ¿cierto? Otros elementos que eran necesarios para que esos requisitos funcionales funcionaran, vale la redundancia. Y en este caso fue donde surgieron los requisitos no funcionales. Pero ¿qué pasa con esos requisitos no funcionales? Al llamarlos requisitos no funcionales, nuestro piloto automático, nuestro cerebro inmediatamente nos dice es algo que no funciona. Entonces, eh, pero asimismo, no se le daba toda la importancia. Cuando ya se dieron cuenta que para que un requisito funcional funcionara, fuera funcional, necesitaba de algo, necesitaba de los requisitos no funcionales. Entonces, ahí ascendieron, por así decirlo, a la categoría de objetivos de calidad. Y entonces, para mí y para muchos expertos, básicamente son lo que soporta cualquier desarrollo de software. La parte fundamental en toda esta parte. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos muy en cuenta a la hora de trabajar. Entonces, para obtener esos objetivos de calidad, esos requisitos no funcionales, pues las técnicas que existen son muchísimas, son demasiadas. Bueno, muchachos, una cosa, como estoy compartiendo aquí pantalla completa, por favor, si hay preguntas en el chat, me hacen un favor, levantan la mano o abren su micrófono, me interrumpen cuando haya la necesidad, porque aquí normalmente no se escuchan los mensajes. Entonces, listo, vamos a tener en cuenta acá lo siguiente. ¿Qué técnicas de recolección de información podemos utilizar para, para hacer esta recolección de información? Para poder tener en cuenta o definir los requisitos no funcionales o los objetivos de calidad. Entonces, para esto nosotros vamos a tener cuestionarios, entrevistas, secciones HAT, que serían los Joint Application Development, o las sesiones donde trabajamos de la mano. ¿Sí? Esas sesiones HAT es cuando yo, que no hago parte ¿cómo se llama?, del proyecto, ¿cierto? Intervengo. Me explico. Yo en este momento, ustedes están haciendo un proyecto para el área, ¿cierto? Que deben entregar un primer avance la otra semana. Yo no hago parte de ese proyecto directamente. ¿Por qué no hago parte de ese proyecto? Porque yo sería una de las partes interesadas. En este caso sería el demandante del servicio. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo participar de esas sesiones de desarrollo como un ente adicional, como un ente adicional, ¿listo? Pero entonces, tener en cuenta que yo no hago parte de ese proceso de desarrollo, ¿sí? Yo no hago parte del equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo son ustedes, ¿cierto? Son ustedes. Entonces, pero podemos programar ese tipo de sesiones ¿para qué? Para poder identificar de una forma adecuada esos requisitos, ¿cierto? Esos requisitos
no funcionales o los llamados objetivos de calidad. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta. Entonces, ¿por qué es necesario toda esta parte? ¿Cierto? ¿Por qué es necesario esta parte acá? Resulta, resulta que en este caso, ¿cierto? Resulta que en este caso nosotros debemos tener mucho cuidado de no llegar a la imagen, ¿sí? De que no entendamos la solicitud del usuario, de que el líder del proyecto no sepa dónde está parado, de que el analista de sistemas esté perdido, de que el programador no sabe qué va a hacer, de que no llegara a una recomendación adicional de un usuario externo, de que esa documentación sea cero. Oh, eso es lo que nosotros tenemos que evitar al desarrollo de nuestro proyecto. ¿Listo? Muy importante. Entonces, no debemos cometer errores que nos pueden afectar directamente el desarrollo acá de nuestra aplicación, de nuestra herramienta, de nuestro software. Errores como cuáles: no enfocar correctamente las preguntas. Y entonces llegar a decirle, oiga, usted necesita una aplicación web, una aplicación híbrida, una aplicación desktop, ¿sí? Y utilizamos a veces términos en inglés como para sonar más bonito. Y entonces dejamos a nuestro cliente así como Mr. Bean. ¿Mm? ¿What? ¿De qué me habla? ¿De qué me hablas, viejo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros, nuestros usuarios no siempre van a tener el mismo conocimiento que nosotros. Entonces, ¿qué disponibilidad tiene la aplicación? ¿Mm? Yo no creo que ustedes, yo me imagino acá, yo no creo que ustedes contraten, qué sé yo, un servicio de internet, un servicio de televisión, un servicio de telefonía móvil, compren un televisor, un celular, compren un carro, una moto, una bicicleta. Yo no creo que ustedes compren un implemento para que les diga a la persona, oiga, ¿usted espera que le falle ese elemento? ¿Espera que le falle el internet? No, 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 no. Nosotros en este caso, ¿qué vamos a esperar? Que el internet esté funcionando las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Eso es lo que yo voy a esperar en este momento, ¿cierto? Lo que voy a esperar y lo que quiero y lo que ansío, ¿cierto? Y así con cada elemento. Yo nunca voy a pensar en eso. Pero nosotros debemos lograr, en el caso del desarrollo de software, que el cliente me diga a mí y que el cliente reconozca que un sistema 100% funcional no va a existir. O bueno, no, espera, 100% funcional no, porque el sistema sí debe ser 100% funcional. Que esté funcionando de forma correcta en todo momento, no, ¿sí? Porque van a haber momentos, escenarios posibles donde pueda suceder cualquier cosa. Entonces, ojo con esa parte, pero nosotros debemos llegar a decirle a esa persona cómo son las cosas si de pronto llegara a quedar mal. Porque inmediatamente lo que el usuario va a decir, venga, pero si usted me va a decir que la aplicación se va a caer, entonces contrato a otra persona. Mejor voy aquí a donde el vecino, mejor, ¿sí? Entonces, ojo con esa parte ahí, porque lo otro sería también de pronto la reacción del cliente. No, pero si usted me va a decir que la aplicación se va a caer, mejor no la desarrollemos. Y así esas cosas. Y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer cuando nosotros vayamos a delimitar todos estos requisitos, a trabajar con estos requisitos? ¿Qué podemos hacer en este caso? Perdón. Debemos obtener esa información. ¿Y cómo hacemos para obtener esa información? ¿Cómo hacemos en este caso? Yo puedo hacer cuestionarios y puedo hacer entrevistas, ¿cierto? Pero ojo, esos cuestionarios que yo elabore, esas entrevistas semiestructuradas que debemos hacer, ¿cómo las vamos a hacer para lograr eso? ¿Sí? Para que no lleguemos ahí donde la señora que nos diga que no quiere, que no desea. Entonces, otra pregunta que sería un error que nosotros podemos cometer es, ¿cuánto espera de la calidad de un servicio o de la aplicación? Venga, ¿esto qué es? ¿Sí? Como que, ¿qué está pensando? ¿Qué me está diciendo usted o qué me está queriendo decir en este caso? ¿Sí? Muy importante tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo debemos obtener esa información? Lo primero que nosotros debemos hacer es inducir al cliente, ¿cierto?
¿Inducir al cliente en qué sentido? Llevarlo a esa zona de confort donde esa persona me puede decir, ay, venga, esto, ya le entendí, sí, yo quiero hacer esto, pero mire, yo he escuchado que, no sé, al amigo del amigo de mi amigo le crearon una aplicación que él la puede ver en el celular y a mí me gustaría que se trabajara así, porque es que él llega y llega, por ejemplo, acá a visitarnos y entonces la aplicación está funcionando, ¿sí? Cositas así, ¿cierto? Cositas así que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, analizar esa parte, ¿listo? Debemos llegar a esto de ser necesario y podemos utilizar tres tipos de preguntas. ¿Que son las únicas? No. ¿Que son las mejores? No. ¿Que son las peores? No. Todo depende del uso que nosotros le demos para obtener esta información. Entonces, podemos utilizar las screening questions, podemos utilizar las preguntas de licitación o podemos utilizar cuestionarios y preguntas de análisis, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es cada cosita de estas? Cuando nosotros hablamos de esas screening questions, son preguntas de descarte, ¿sí? Podría ser una traducción muy literal del español al inglés. Pero acá lo que nosotros las asociamos son a esas preguntas de detección. ¿Basado en qué? En las historias que me cuenta el usuario, ¿cierto? Entonces yo le podría decir al usuario, bueno, cuénteme qué es el problema que se está presentando en su entidad. Y a partir de eso comienzo a tomar nota, especial eso, a tomar nota, ¿para qué? Para conocer más acerca de esas preguntas, ¿cierto? En este caso, esas preguntas van a ser cualitativas, ¿sí? ¿Y qué nos van a permitir a nosotros conocer información? Pero no nos van a dar una métrica acerca del atributo o no nos van a permitir a nosotros medir o tener una base para medir nuestro atributo. Entonces, no son las únicas, no nos podemos quedar solo con las screening questions, sino debemos mirar qué otras preguntas nos ayudan a complementar para obtener una mayor información. Este sería el primer paso. Llevemos al usuario a esa zona de confort donde nos va a hablar, donde nos va a indicar la información que necesitamos al respecto. Eso es lo que necesitamos en este momento y lo que necesitamos aportar en estos casos. Entonces, tener muy en cuenta esto. Esas screening questions nos basamos en las historias que nos narra el usuario, los stakeholders. Recordemos que no solo tenemos un stakeholder acá, ¿sí? No tenemos un solo stakeholder. Nosotros vamos a tener varias partes interesadas que nos van a aportar y que es responsabilidad de nosotros obtener esa información de una forma o de una manera adecuada. Entonces tenemos por acá preguntas como, ¿cuánto tiempo podría estar la empresa sin el uso de la herramienta o software? ¿Cierto? Yo le puedo decir a usted, listo, mire, usted ya me explicó en este caso esa aplicación que usted desea, es una aplicación móvil, es una aplicación de escritorio, es una aplicación web. Más adelante le voy a explicar con qué lenguaje se puede trabajar, ¿cierto? Digamos que le puedo dar a conocer eso, aunque no es de suma importancia de pronto que usted conozca esa parte. Pero ¿qué pasa, señor Pepito? En un escenario hipotético, del cual nosotros no queremos nunca saber, ¿qué pasaría si en este momento, si su empresa no contara con el servicio de la aplicación? Porque se dañó el servidor, sí. O sea, evaluemos cualquier causa. Se fue la luz en el data center. ¿Cuánto tiempo usted cree, usted como gerente de la empresa, cree que la empresa puede durar sin el servicio de esa aplicación? Entonces él ya me va a dar una unidad de medida, me va a decir, no, no, hermano, yo necesito que esa aplicación, si se llega a caer por cualquier circunstancia de la vida, que en 5 minutos esté lista. No podemos pasar más de 5 minutos. Wow, o sea, tenemos 5 minutos para resolver cualquier caída del sistema. O nos dice, no, pues lo importante es que de 8 a 12 esté funcionando. Si se cae en ese tiempo, pues ustedes van a tener ese lapso de mañana, pero no puede superar las 12 del día. O en la tarde no puede pasar de las 6 de la tarde, o en la noche no puede pasar de la medianoche, o en la madrugada no puede pasar de las 6 de la mañana. Ah, bueno, ya tenemos un rango un poco más grande, pero van a haber rangos más pequeños y muchos más pequeños, por ejemplo, no sé, las entidades financieras. Para mí, una aplicación como la de Bancolombia,
la de Caja Social, la de Avillas, la de toda esa parte de esos apoderados del país a través de nuestras finanzas. Eh, Esas aplicaciones deben estar funcionando 24 horas al día, 7 días a la semana, ¿cierto? ¿Por qué? Porque imagínense cuántas transacciones hacen esas entidades que desangran los ingresos de nosotros, los asalariados, ¿cierto? Entonces tenemos que tener muy en cuenta toda esa parte ahí. Habrán aplicaciones que requieran estar al día, ¿sí? Entonces toda esa parte nosotros tenemos que lograr cuantificar. No llegar a decirle de una vez al cliente, no, es que la aplicación se le va a caer porque es que él lo va a tomar como que no, ¿sí? Y más si es una persona que de pronto no conoce mucho de la parte del sistema, yo tengo que garantizar tener esa zona de confort para que él me brinde la información que necesita. ¿Cuáles son las diferentes unidades o dependencias de la empresa que se van a ver afectadas? Entonces yo le puedo decir, venga, si el software no funciona por una unidad de tiempo, ¿será que podemos, no sé, podemos ir haciendo otras actividades? Me dice el señor, claro, yo puedo ir vendiendo y después cargo al sistema mientras ustedes arreglan todo eso. Puedo ir asesorando a los clientes, puedo ir, no sé, haciendo archivo de la papelería. Ah, bueno. Tenemos otras actividades porque esas dependencias no dependen, valga la redundancia, de el funcionamiento puntual del software. ¿Sí? Entonces, para que lo analicemos muy bien. Todos estos son ejemplos de preguntas que podemos desarrollar y que no serían las únicas dos o tres preguntas, deben ser mucho más para poder analizar y para poderlas obtener de una forma adecuada. Venimos con otro punto que son las entrevistas semiestructuradas. ¿A qué se le denomina esas entrevistas semiestructuradas? Cuando ustedes estén con su cliente, con su usuario, con sus stakeholders, en este caso, ustedes deben llevar con un cuestionario el cual no se va a adaptar o no se va a restringir solo a esas preguntas. En este caso, siempre es importante que nosotros, qué sé yo, manejemos dos entrevistadores, ¿cierto? Dos entrevistadores. Un entrevistador principal y un entrevistador secundario, como mínimo. ¿Por qué? Vamos a decir el ejemplo acá en este caso que Daniela es la gerente de una empresa y es la empresa que nos contrató al equipo de trabajo para desarrollar una aplicación. Entonces yo voy acá con Judy. Judy es mi entrevistadora principal, yo soy el entrevistador secundario. Nosotros llevamos un cuestionario. Judy va a ser la persona que tenga contacto directo con Daniela en este caso y va a ser la que establezca esa zona de confort, lleve a Daniela donde nosotros la queremos para poder extraer toda la información. Suena como un poquito feo, pero es así. O sea, nosotros necesitamos que la persona se sienta a gusto en nuestra conversación para que nos pueda dar toda la información que necesitemos. Entonces, Daniela va a romper perdón, Judy va a romper el hielo con nuestra entrevistada. Vamos a poder obtener toda la información ahí. Ella va a empezar a leer las preguntas, pero para evitar, digamos, pérdida de información, yo soy el que voy a adelantar esta parte. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros debemos ahí tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, yo voy a ser esa persona que esté tomando todas las respuestas de forma rápida en mis notas o si llevo una grabadora, ¿sí? Entonces, yo voy recogiendo todo eso, ¿cierto? Yo voy recogiendo todo eso. Muy importante analizar esa parte ahí. Yo voy recogiendo toda esa información. ¿Qué pasa? A partir de esas preguntas, de esas respuestas que nos dé Daniela, pueden surgir preguntas. Preguntas que va a formular Judy como entrevistador principal o que puedo formular yo. O que le puedo decir, Judy, mira, pregúntale también esto a nuestro cliente acá. ¿Sí? Pregúntale. Mira, que nos especifique más sobre el tema. ¿Sí? Toda esa parte, y aquí es un juego de equipo. Entonces yo tengo que estar apoyando a mi entrevistador principal para obtener toda esa información. A eso nosotros le denominamos un proceso de entrevista semiestructurada. ¿Sí? Lo que de pronto hicimos acá en el ejercicio de inicio de semestre, donde
donde les decía a ustedes una sola pregunta. Entonces, bueno, venga, reunámonos. ¿Por qué no pregunta usted esto? ¿Por qué no? Sí, así, algo así es la parte que nosotros debemos manejar con una entrevista estructurada. Pero recordemos que una o dos preguntas, no. Yo creo que para una entrevista así debo tener unas 10 o 20 preguntas, como mínimo, como mínimo. Que obviamente no debo hacer preguntas por hacer, porque si yo sé que con 5 preguntas obtengo la información que necesito y no tengo que estar volviendo a hacer esa entrevista y repitiendo, vamos a tener éxito en la obtención de esos objetivos de calidad. Tenemos acá otro tipo de preguntas que podemos utilizar y son esas preguntas de licitación o de obtención de necesidades. Entonces, en este caso, ¿qué debemos tener en cuenta? Que estas preguntas deben ser enfocadas a obtener una métrica, a obtener una unidad de medida para poder garantizar cómo vamos a evaluar estos objetivos de calidad. Entonces, yo llevo en el mismo ejercicio ahorita. Daniela, en este caso, si el software está en funcionamiento, pero por alguna falla técnica, alguna falla ajena a nosotros, si se cae el sistema, indícanos en cuántas horas, en cuántos minutos, en qué fracción de tiempo debe estar el servicio restablecido. Ella nos dice, bueno, listo, nosotros tendríamos un margen de atender a nuestros usuarios de máximo media hora, porque es que después de media hora la plataforma se cierra, tenemos que esas actividades están controladas desde la sede central, ¿sí? Entonces, aquí ya estamos obteniendo una métrica. Entonces yo digo, listo, yo ya sé que si llega a haber alguna falla del servicio, pero ojo acá, el sistema, pero ¿en qué sentido? Recordemos que nuestro sistema, nuestro software debe ser modular. Bueno, ¿qué pasa si se cae el módulo de ventas? Ah, bueno, ahí tendríamos un espacio de tanto tiempo. Pero si es el módulo de transacciones o de pagos, no, ese nos toca máximo 5 minutos. Porque es que necesitamos que el dinero nos ingrese, porque si se cae, qué sé yo, la transacción, nos cobran a nosotros multa, bueno, las condiciones que se puedan presentar, ¿cierto? Pero aquí ya vamos a tener una medida, una unidad de medida para poder evaluar ese requisito no funcional o ese objetivo de calidad. Lograr conseguir ese objetivo de calidad. ¿Y cómo nosotros hacemos para obtener todas esas preguntas? No tenemos aquí una bolita mágica donde vamos a poder sacar, meter la mano y sacar una pregunta para poder aplicar en esto, ¿cierto? Difícil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo por qué no puedo obtener esta información de forma adecuada? ¿Por qué el usuario, los stakeholders me responden de pronto de forma que no espero? Porque resulta que las preguntas no están definidamente o no están claramente definidas, ¿sí? No están claramente definidas. Entonces, es importante analizar eso. Si no están claramente definidas mis preguntas, entonces, ¿cómo voy a hacer para poder trabajar? ¿Cierto? No voy a poder tener información. Entonces, ahí debo preguntarme a mí mismo, preguntar a mi equipo, venga, con estas preguntas, si obtenemos información o estamos cayendo en un círculo vicioso que no nos sirve para nada. Entonces, miren que aquí juega también ese trabajo en equipo. Entonces, cuando nosotros utilizamos o implementamos en este caso esos cuestionarios, esas preguntas de análisis, lo que nosotros vamos a obtener con estas preguntas son requisitos derivados, ¿cierto? Entonces, al llevar a la zona de confort a nuestro cliente, a nuestro usuario, y al obtener información al respecto, que él nos indique toda esta parte, pues nosotros vamos a tener mayor información para poder trabajar sin problema. Entonces, yo podría decir, ¿qué pasa si no tenemos el sistema disponible en el tiempo que nos indicó anteriormente? ¿Qué pasa si el daño en el sistema, en el software es tan grande que los 5 minutos, que la media hora, que el mediodía que usted me dijo, no se puede resolver? ¿Sí? No es aquí cuestión de ser negativos, muchachos, no. Es cuestión de plantear escenarios posibles que se pueden presentar. Recordemos que en toda esta parte nosotros manejamos algo que son los riesgos, ¿cierto? Son los riesgos y los riesgos nosotros los mitigamos, más no los,
Los mitigamos o controlamos, más no los eliminamos. Ojo con esa parte, ¿listo? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente, ¿listo? Entonces, tenerlo muy en cuenta a la hora de trabajar, ¿vale? Entonces, no es que seamos negativos, vuelvo y digo, pero, dijo bien el pero es importante que lo tengamos muy en cuenta a la hora de trabajar, ¿vale? Dame un segundo por acá. Listo. Ojo porque aquí también es un error grandísimo que nosotros cometemos. Y hacemos, no sé, por agilidad, por celeridad, por la excusa que ustedes consideren o por el motivo que ustedes consideren necesario en este caso. Vamos y construimos, vamos y construimos un solo cuestionario para todos. Error garrafal. Ojo, error con eso. Un error grandísimo, muchachos. ¿Por qué? Porque si nosotros construimos un cuestionario para todos, recordemos que no todos los stakeholders van a tener el mismo rol, los mismos privilegios dentro de la empresa. Ojo, evitemos caer en esa facha, en esa actividad. ¿Listo? Muy importante. Ojo con esa parte. ¿Listo? Entonces, cada stakeholder debe tener un cuestionario especial. Pero, ¿qué pasa? Hay preguntas que pueden repetirse, ¿sí? Yo le puedo hacer preguntas similares, ¿cierto? Yo le puedo hacer preguntas similares al gerente y de pronto al supervisor, pero van a ser algunas nomás. No deben ser las 15 preguntas que le hice al gerente, van a ser también las del supervisor, porque es que recordemos que cada quien cumple un rol diferente, ¿cierto? Un rol diferente dentro de la empresa. Entonces, tengamos especial cuidado con todo eso. ¿Listo, muchachos? Muy especialmente con todas estas actividades. Entonces, analicemos bien todo esto para no tener inconvenientes. Ok. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Prioricemos las preguntas. No es que seamos, no es que vayamos a discriminar a nuestros stakeholders. No. Ojo. Pero ¿qué pasa? ¿Quién va a conocer más de la empresa entre el gerente y la persona, hombre o mujer, que atiende a los clientes? ¿Quién va a conocer más de la parte financiera que la contadora de la empresa a, no sé, a la persona que recibe los pagos? ¿Sí? Y no quiere decir que entonces, no, como son gerentes, entonces no, no, no. Lo que pasa es que un gerente debe conocer toda la empresa y debe saber cómo maneja. Los jefes de dependencia, pues ellos van a estar encargados de suplir las actividades de su dependencia, ¿cierto? El de tesorería no va a saber cómo se maneja la parte, qué sé yo, mmm, académica de la universidad. ¿Por qué? Porque no es de su competencia, ¿cierto? Que si los estudiantes pasan con una nota de 3 de 3,5, que si hay asignaturas de un corte, de dos cortes, eso le va a quién le compete, pues a la vicerrectoría académica, perdón, a la vicerrectoría académica, por ende, a toda la parte de los decanos, directores de programa, docentes y estudiantes. Esas son las personas que van a conocer de eso. Si yo soy docente de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, no va a conocer los procesos que maneja, qué sé yo, la Facultad de Ciencias Políticas y Legales o la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables. No, porque yo conozco es mi facultad, el programa o los programas donde trabajo. Entonces, importante tener en cuenta eso. Para esto, para priorizar esas preguntas, debemos tener en cuenta lo siguiente. ¿A quién va dirigida la pregunta? ¿Cuál es la pregunta que voy a hacer?
¿Y cuál es la prioridad que le dé esa persona a esa pregunta? ¿Será que si es una pregunta idónea para lo que necesitamos? O por el contrario, estamos como fallando y como que la persona, bueno, este man, ¿por qué me pregunta? O esta señorita, ¿por qué me pregunta esto? ¿Sí? ¿Por qué me pregunta esto? Eso lo debemos tener muy en cuenta a la hora de trabajar. ¿Listo? Entonces, prioricemos qué personas nos van a dar información y qué personas nos van a brindar información de forma adecuada. A qué personas debemos preguntarle ciertas cosas y a qué personas no debemos hacerles esas preguntas. ¿Cierto? Con toda esta parte de esas técnicas, ¿cierto? De esas técnicas de obtención de información, porque hasta ahora estamos obteniendo la información, hasta ahora estamos obteniendo lo que vamos a preguntar. Con esas técnicas, lo que nosotros vamos a hacer es especificar los atributos de calidad. ¿Y cómo vamos a hacer esa especificación? ¿Cierto? Lo que nosotros vamos a hacer aquí es preguntarnos cómo convertir esas preguntas o esas respuestas, esos datos, esa información que me da mi cliente, que me da mi stakeholder, en una métrica para poder tomar decisiones en cuanto a la arquitectura, para poder implementarlas y para hacer pruebas. Si ustedes analizan este párrafo que están viendo en este momento en pantalla, ustedes están teniendo en cuenta ahí 4 fases del ciclo de vida del desarrollo de software. Las preguntas nos van a decir a nosotros cómo definir métricas. Estaríamos por allá en el análisis. Tomar decisiones sobre arquitectura, por allá en el diseño. Implementar la arquitectura y las decisiones en la codificación o construcción. Hacer pruebas en la parte de pruebas. Miren cómo acá en esta parte estamos integrando directamente nuestro ciclo de vida del desarrollo de software, integrándolo directamente. Entonces, analicemos bien esa parte, analicemos cómo podemos tenerlo sin problema. Entonces, aquí podemos echar mano de algo que se utiliza mucho o que es fundamental en la técnica de desarrollo ágil o tradicional, perdón, en la técnica de desarrollo ágil llamada XP. XP se fundamenta en las historias de usuario. Y recordemos que la historia de usuario es una explicación general e informal de una función del software, ¿cierto? La cual está escrita desde la perspectiva del usuario final. Nos retiramos el traje de programador, de diseñador, de analista, de DBA, de diseñador de base de datos, por el del usuario. El propósito de estas historias de usuario El propósito de estas historias de usuario básicamente es articular cómo va a interactuar el software con el cliente o el cliente con el software. ¿Nosotros podemos obtener información de esto? Claro que sí, porque es que aquí vamos a tener el cómo, que sería el usuario que va a hacer una actividad, el qué quiere, que sería el objetivo, lo que quiere cumplir, generar un reporte, imprimir un reporte, consultar información, insertar información, actualizarla. ¿Para qué va a ser el beneficio que obtenga con eso? Y el criterio de aceptación. Pues si el informe que yo quería ejecutar tenía que tener 5 casillas, 10 palabras, pues debe tener 5 casillas, 10 palabras, no debe tener más, no debe tener menos, porque si no, no estamos cumpliendo. ¿Con qué? Con el criterio de aceptación. Importante que no hicimos eso. Las historias de usuario, al ser cortas, están representando los requisitos del modelo de negocios. Básicamente, una historia de usuario podría estarme representando cada uno de los requisitos funcionales o las funciones de mi sistema. Necesita un poco mantenimiento, mantiene una relación cercana con el cliente, permite dividir los proyectos en pequeñas entregas o en entregas parciales de las funciones, permite estimar fácilmente el esfuerzo del desarrollo y es ideal para proyectos con requisitos volátiles o que no son muy claros. Entonces miren que estas historias de usuario me ayudan. O sea que la actividad que yo estoy haciendo al elegir, qué sé yo, XP, o que puedo elegir otra técnica de desarrollo ágil como OpenApp, como Clear, como Kanban, como Scrum, pero yo puedo vincular esto.
Yo puedo vincular y no hay un formato estandarizado, no hay una actividad estandarizada donde me diga que no puedo vincular esas historias de usuario que son tan eficientes en XP en otro tipo de metodología. Perdón, en otro tipo de metodología no, en otra técnica o en otro manifiesto ágil de desarrollo. ¿Sí? Muy importante analizarlo y tenerlo en cuenta desde esa perspectiva. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando nosotros estamos eligiendo esos atributos de calidad? Resulta que esos atributos de calidad son restricciones que le estamos imponiendo, son criterios de aceptación. Si el software no es seguro, ustedes no me van a recibir un software que no es seguro. Si el software no es funcional, no me van a recibir un software que no es funcional. Si el software carece de, qué sé yo, de modularidad, pues no me van a recibir ese software, ¿cierto? Eso es como cuando ustedes compran un producto. Esos atributos de calidad en el producto es que si el producto es nuevo, pues debe venir en su empaque. No sé, debe tener unas características. No debe tener los sellos rotos. Ahí estamos hablando de atributos de calidad, de criterios los cuales ustedes están exigiendo en este momento para poder recibir un elemento. Así es simple y sencillo. ¿Listo? Muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, esos atributos de calidad podemos tenerlo en la continuidad, en la accesibilidad, en la oportunidad, en la pertinencia y en la seguridad. Ahí podríamos sintetizar, por así llamarlo, los principales atributos de calidad. Pero obviamente existen muchos más, ¿cierto? Existen muchos más. La modularidad, la funcional, la adecuación funcional y otros que podemos basarnos en la ISO 25000 para poder conocer más al respecto, ¿cierto? Muchos más que podemos conocer sin problema. Para esto podemos hacer lo siguiente, podemos utilizar una herramienta que se llaman los escenarios. ¿Y qué es un escenario? ¿Cierto? Un escenario es un lugar donde sucede algo. Entonces, cuando vamos al teatro, ese escenario va a ser el lugar donde los personajes desarrollen su obra, me cuenten una historia de forma, ¿cómo se llama? De forma visual, narrativa, de forma hablada, interpretativa, ¿cierto? Eso es lo que nos va a permitir. Y algo similar es lo que nosotros vamos a hacer en este caso. Entonces, los escenarios son una técnica para obtener objetivos de calidad. Ah, bueno, ya estamos llegando un poco más a tener herramientas para poder especificar cómo vamos a trabajar. En este contexto, ¿cierto? Tenemos que tener que los escenarios sirven para poner en contexto una necesidad. Básicamente, vamos a conocer un problema, lo vamos a analizar y le vamos a dar una posible solución en este caso. Entonces, ¿qué partes debe tener un escenario para que me brinde esa información como yo la necesito? Debemos tener un evento, que es una condición visible, una condición que es el entorno bajo las cuales se va a desarrollar ese evento, ese escenario, perdón, y una respuesta, ¿cierto? Esto podría ser muy similar a lo que nosotros hablábamos por allá en las clases de español, de primaria y parte de secundaria, donde nos hablaban del proceso de la comunicación y la comunicación nos decían que era un proceso que intervenía un emisor que era el que enviaba el mensaje, un receptor que era quien recibía el mensaje, o un canal que era el lugar por donde se enviaba el mensaje y el mensaje, que era lo que se quería comunicar, ¿cierto? Algo así. Y no podía faltar ninguno de esos elementos. Acá tampoco. Acá cuando yo planteo un escenario, no puede faltar ninguno de estos elementos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué atributos podemos obtener a través de estos escenarios? A partir del planteamiento de escenarios, podemos tener atributos de disponibilidad, de seguridad, de desempeño, de esa capacidad de ser probados, de la usabilidad, de la modificabilidad, de la adaptabilidad, ¿cierto? Muchísimos a partir de esto. ¿Listo? Entonces, importante tener en cuenta. Y hablábamos de pronto hace 8 o 15 días. ¿Cuántos atributos debemos plantear o cuántas categorías debemos plantear? Una, dos, tres, 10, 20.
Esto depende es de lo que necesitemos o lo que vayamos a trabajar. ¿Listo? Muy importante tener en cuenta eso. Entonces, cuando nosotros vamos a plantear ¿cómo se llama? Un escenario, debemos tener en cuenta que vamos a tener un origen, ¿cierto? ¿Quién es el origen? Puede ser un usuario, puede ser una actividad que se desarrolle en un determinado tiempo. Ese usuario o ese origen va a generar un estímulo. Va a generar un estímulo. ¿Cuál puede ser el estímulo? Mm, el origen en este momento va a ser el docente y el docente dice que vamos a hacer un quiz en este momento. Yo estoy generando un estímulo. El entorno, la clase, donde se está desarrollando en condiciones normales, ¿cierto? Dentro de las actividades que podemos desarrollar, se pueden desarrollar quizzes, ¿cierto? Claro que sí. La respuesta en este caso va a ser, no sé, la sorpresa de ustedes en pensar o la alegría de ustedes en pensar en que tienen una oportunidad para obtener una mayor nota. ¿Y cuánto se van a demorar en darme esa respuesta? Bueno, cuestión de segundos, cuestión de minutos. Ahí estoy planteando un escenario, ¿cierto? Ahí estoy planteando en ese momento un escenario para poder trabajar. Un escenario para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, debemos tener muy en cuenta esos elementos a la hora de plantear escenarios. ¿Listo? A la hora de plantear esos escenarios, debo tener presente toda esta parte para poder trabajar de una forma adecuada, ¿cierto? De una forma adecuada para obtener información, información útil que nos va a servir en este caso. Entonces, vamos a ver un ejemplo acá, ¿cierto? Vamos a ver un ejemplo en este momento de cómo podría ser. Y ese ejemplo que tienen en pantalla lo voy a modificar un poco más. Vamos a centrarlo a Unisangil, a la plataforma Agora. Entonces yo digo, los usuarios o los estudiantes y docentes de Unisangil inician 1000 transacciones de cualquier índole o 1000 transacciones X por minuto, bajo condiciones normales de 9 a 6. O sea, ustedes solo van a poder utilizar la plataforma de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Esas transacciones que estamos hablando en este momento puede ser subir trabajos, contestar un parcial, contestar un quiz, escribir un mensaje, participar en un foro, descargar un archivo, verificar las actividades evaluativas, conocer las notas, cualquier actividad que ustedes imaginen en este momento, ¿cierto? Eso va a ser en este caso. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta para poder trabajar? El sistema entonces debe procesarlas, mostrando el resultado en pantalla, mostrando el resultado en ese momento para poder trabajar. Eso es lo que necesitamos en este momento. Ah, bueno. Pero ese resultado que ustedes van a tener en pantalla no puede superar los 3 segundos. Debe ser menor a los 3 segundos. ¿Listo? Ahí tenemos una situación cualquiera, un supuesto que yo como arquitecto de software estoy colocando. A partir de esto, lo que voy a hacer es, entonces, establecer ese escenario posible. ¿Cómo se va a presentar mi situación en este caso? Entonces, tenemos esta forma, esto es una forma de las cuales nosotros podemos analizar toda esta parte. Entonces decimos que esta actividad sería un escenario de desempeño, porque tiene que cumplir una tarea, un escenario de eficiencia. Pues Agora debe permitir a usted subir trabajos, descargar trabajos, participar en foros, consultar notas. Eso les debe permitir Agora. Si no, entonces no serviría para nada. Entonces, decimos acá que el origen del evento, ¿quiénes serían? Ustedes. O bueno, nosotros como usuarios de esa plataforma, docentes y estudiantes. ¿Cuál va a ser el evento? Tener 1000 transacciones de X cantidad por minuto. O sea que vamos a tener 1000 usuarios en este momento conectados cada minuto de Unisangil haciendo cualquier actividad en la plataforma. Actividad tal que va como un foro, un reto, una descarga de notas, una consulta de usuarios, un envío de mensajes, todas las actividades que ustedes pueden hacer en Agora.
El artefacto en este caso va a ser el sistema, la plataforma. El entorno son condiciones normales que se va a desarrollar entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde, o entre las 6 de la mañana y las 10:35 de la noche, que son el espacio donde nosotros estudiamos en la universidad, ¿cierto? La respuesta que se debe procesar va a ser la transacción mostrada en pantalla. El foro fue resuelto correctamente. Tiene un 4 en el parcial. Su trabajo fue subido satisfactoriamente. Error. No puede subir el trabajo porque es muy pesado. Esas son actividades que nosotros debemos ir teniendo en cuenta ahí. ¿Listo? Muy importante analizarlo. Esa sería, creo que me pasé acá. Ah, no, y la medida de la respuesta. ¿Cuánto se va a demorar esa respuesta? Tiene que ser menor a 3 segundos. Tiene que ser a menor a 3 segundos. No podemos pasar de ahí. ¿Listo? Entonces, muchachos, a partir de eso, ¿tenemos alguna duda, pregunta o inquietud al respecto? Como no hay preguntas, yo sí tengo una. Y va a ser la siguiente. Vamos a empezar a desarrollar nuestros talleres, ¿cierto? Y vamos a tener un taller que a partir del momento ustedes van a perdón, a comenzar con su desarrollo. ¿Listo? Y vamos a ver qué aborda ese taller. Ese taller en este caso me dice lo siguiente. Nosotros, nosotros no podemos sesgarnos a solo trabajar con un entorno integrado de desarrollo, con un solo lenguaje de programación, con un solo, ¿cómo se llama? Con un solo sistema operativo. Nosotros no podemos ser ingenieros de solo Windows, de solo NetBeans, ¿sí? No podemos convertirnos en eso. Entonces, el siguiente taller es para ir acoplándonos con otras herramientas, ¿cierto? Entonces, es uno de los 4 talleres prácticos que vamos a desarrollar durante el semestre. Este taller lo que busca es que no solo utilicemos un entorno integrado de desarrollo, sino que utilicemos otros muchos que nos sirven para poder trabajar. Entonces, el taller nos dice acá, vamos a hallar las diferencias y similitudes entre Eclipse y NetBeans. Para esto, ¿qué van a hacer? Van a instalar los dos entornos integrados de desarrollo, tanto Eclipse como NetBeans. ¿Qué versión pueden instalar a la que ustedes se sientan más cómodos trabajando? No hay problema. Deben usarlos para hacer una aplicación en Java sencilla donde hagamos el famoso Hola Mundo, donde ustedes utilicen el system.out.println para mostrar por consola tanto el Hola Mundo como el nombre de ustedes. Van a comentar esas experiencias utilizando cada uno de los entornos. Me atrevo a decir que todos ustedes acá, los 9 participantes, los 9 estudiantes que tengo en ese momento, han utilizado NetBeans. Creo que ninguno, y de pronto quien lo haya hecho, me confirma, haya utilizado Eclipse. Creo que ninguno. O sea, aquí estoy haciendo una inferencia. Haya utilizado Eclipse. ¿Cierto? Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Ustedes me van a contar esas experiencias con los dos entornos, en la instalación y en el uso de esas herramientas. ¿Y qué deben entregar? Ustedes en este momento, o bueno, para este taller, deben entregar un documento en Word, el cual tenga una extensión máxima de 2 páginas. Puede ser fuente de Georgia, Arial, Times New Roman, utilizando normas APA, ¿cierto? Y debe contener lo siguiente. Una captura de pantalla en Eclipse, una captura de pantalla de Eclipse, perdón, mostrando el nombre en consola. O sea, de la aplicación que ustedes ejecutaron, una aplicación sencilla que lo hacen en cuestión de 1 minuto, ¿cierto? System.out.println el mensaje. Esa misma captura de pantalla haciéndolo en NetBeans. Y después
van a hacer un párrafo, un texto o varios párrafos que contengan un párrafo donde ustedes me indiquen cuál fue la experiencia al instalarlo y al usarlo. Esto es muy personal. Ah, bueno, este trabajo es individual, ¿no? Una lista con las similitudes que ustedes encontraron entre Eclipse y NetBeans. Y una lista con las diferencias encontradas entre Eclipse y NetBeans. Una diferencia entre estos dos. El, el drag and drop. NetBeans me permite a mí arrastrar y soltar. Eclipse no. Eclipse, si yo deseo hacer eso, debo instalar un plugin que se llama, ahí se me escapa el nombre, creo que es el Windows Builder, si no estoy mal, si la memoria no me falla, el constructor de ventanas. Entonces, ahí estaría una diferencia en este caso. Y por último, debe ir un párrafo donde ustedes indiquen cuál fue el que más les gustó, el que más les llamó la atención y por qué, justificando eso. ¿Listo? Ese es el trabajo que a partir del momento, a partir del 23 de septiembre, ustedes comienzan a hacer. Y que tenemos como plazo máximo el día sábado. Trabajo que solo se recibe en Agora. Que se me pasó el tiempo. Creo que tenemos, hoy nos quedan hora y 34, 33 minutos de clase que pueden ir adelantando en este momento y nos va a quedar la noche de hoy, todo el día de mañana y el sábado. ¿Listo? Esa es la actividad que deben hacer. ¿Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a este taller? Ok, Daniela, gracias. Ingeniero, Considero empieza hasta el sábado a medianoche, ¿verdad? 23:50. Ya está en la plataforma. 23:50 es el plazo máximo ahí en ese caso. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, muchachos? Listo. Creo que ninguna. Entonces, nada. Ok, Elena nos dice que tampoco. Listo. Manos a la obra, muchachos. Vamos a detener por acá la grabación para que no nos quede tan extensa. Y quedo yo aquí pendiente de este medio.